Saludos, Dios le bendiga en este día. Estamos con Primera de Reyes, capítulo 16. Vamos a ver en este capítulo el tema que a nosotros ya desde hace bastante tiempo, desde hace unos videos atrás, nos viene trayendo a través del estudio de la palabra del Señor. El hecho de no guardar los mandamientos de Dios produce en nuestras vidas que nuestras vidas caigan en desastres y en conflictos. Esto es lo que nos describe Primera de Reyes, capítulo 16. La decadencia en el reinado por no guardar los mandamientos de Dios. Vamos a ver ya en el capítulo 16 y entrada del capítulo 17, la aparición del poder de Dios a través de profetas que traen un alivio para el pueblo de Israel. Y en esto estaba pensando hoy, cuando recapacitaba acerca de este capítulo, de estos capítulos que siguen, que vamos a ver seguramente dentro de no muchos días, el capítulo 17, 18 y 19, la aparición de hombres como el profeta Elías y el profeta Eliseo, en momentos graves del país, en momentos graves de las tribus de Israel, sobre todo de las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur. Yo digo que cuando hay momentos difíciles en nuestras vidas, y esto lo vimos también en el video pasado, Dios siempre interviene de alguna manera. Dios siempre va a buscar la forma de actuar en nuestras vidas. Cuando nosotros atravesamos momentos de pecado, momentos de ira, momentos de violencia, Dios va a buscar el lugar, va a buscar la manera de poder intervenir en nuestras vidas, ya sea en nuestra vida personal o en nuestra vida familiar. Así le pasó a los reyes que reinaron en las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur, el cual se nos describe en este capítulo 16. Acá, para que vos veas un poco de lo que significó esta historia, te lo voy a mostrar y después vamos a hacer la aplicación. En este capítulo 16 vemos la vida de 5 reyes. Vemos la vida de Baasa, que anduvo en los pecados de Jeroboam, o sea, en la idolatría. Vemos la vida del rey Ela, que fue hijo de Baasa, que fue asesinado por su siervo Zimri. También, rápidamente vemos la vida de Zimri, el cual reinó solamente 7 días y se suicidó incendiando el palacio. Si vos lees este capítulo, lo vas a poder entender un poco más a la historia, pero yo te la resumo para que el video no se haga demasiado largo. Entonces, seguimos viendo que esto ocasionó que lamentablemente las 10 tribus del norte se quedaran sin rey. Reyes que se peleaban, reyes que se asesinaban unos a otros para llegar al poder del reino de Israel. Increíble que después de haber ungido a David a través del profeta Samuel, a través de un sacrificio que se presentó a Dios, a través de los corderos, a través de todas las cosas que se hizo, levantando un rey como David, hoy estemos viendo en este capítulo 16 cómo en vez de levantar un rey, se impone un rey a través de la violencia y a través de la muerte. De esta manera el hombre llega a luchar por querer tener el poder que no le corresponde. Cuando el hombre hace esto, ya entró a caminar por las veredas y los caminos de la desgracia y los caminos de la injusticia. Y cuando el gobernante entra a caminar por estos caminos, los caminos de la injusticia, sobre todo con el pueblo, ya entra a jugar otras cosas que son realmente duras para el pueblo, duro por el sentido de que entra la violencia, entra la muerte, así como lo vemos hoy en los países de Latinoamérica que todavía no han salido de la situación en la que están. Y lamentablemente la historia se repite una y otra vez. ¿Y esto producto de qué?
producto de que los pueblos no guardan los mandamientos de Dios. Adulteran, roban, mienten, engañan y hacen tantas otras cosas que van en contra de los mandamientos de Dios. Y cuando el hombre y la mujer cometen estas cosas, cuando el hombre y la mujer engañan, mienten, asesinan, traicionan, violan los mandamientos de Dios, lamentablemente el camino o las consecuencias a los que lleva todo esto es a la destrucción. Se destruyen pueblos, se destruyen familias, se destruyen ciudades, se destruyen organizaciones. Acá vemos en el capítulo 16 cómo el pueblo, ya producto de los enfrentamientos entre los reyes para tomar el poder, ya se quedan sin rey. Allí los pueblos del norte, las 10 tribus, se peleaban por quién habría de ser rey. Y la lucha estaba entre Omri y Timni. Pero dice la palabra del Señor que Timni murió sin poder llegar a reinar y asumió el poder Omri. Bueno, ahora llegamos en este capítulo al fondo de todo lo que significa el pecado del ser humano, el pecado del hombre. Cuando el pecado del ser humano lo lleva adelante mediante sus acciones, su forma de pensar y su forma de ver las cosas, el pecado va socavando, va destruyendo y va llevando al fondo al hombre en su vida personal y también en su vida familiar. Y en cuestiones políticas, el pecado, la mentira y el engaño va llevando al hombre, al líder, al político, lamentablemente a lo más profundo de la desgracia. Así pasó con Israel acá en el capítulo 16. No guardar los mandamientos de Dios y específicamente, lo veremos más adelante, no guardar el pacto que ellos habían prometido, que Israel había prometido con el Señor. Dios les había dicho que si ellos guardaban el pacto, los mandamientos de Dios, Dios habría de bendecirlos. Pero si ellos adoraban a otros dioses y en Israel plantaban el culto a dioses extraños, Dios lamentablemente habría de castigarlos por este tipo de acciones. Y como dijimos en los videos anteriores, Dios no se aleja de nosotros, somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Y así pasó con Israel. Israel, a través del culto a los ídolos, a Astoret, a Asera y a Baal, lamentablemente se terminaron yendo a la adoración a otros dioses y separando su corazón del verdadero y único Dios que está en los cielos, a Jehová, Dios de los ejércitos. Y llegamos a este capítulo, al final de este capítulo, a entrar a conocer una historia que seguramente vos ya la escuchaste muchísimas veces, seguramente ya te lo habrán contado porque creo que es una de las historias más predicadas y más enseñadas en la Biblia, que tiene que ver con la aparición de este rey llamado el rey Acab, allí en Samaria. Sabemos que este rey se casó con una mujer llamada Jezabel. Vamos a ver un poco más con profundidad la historia en los capítulos siguientes, así que te digo, bueno, no te pierdas el capítulo siguiente porque vamos a hablar acerca de Acab y acerca de Jezabel, este matrimonio que reinó allí en los reinos del norte, en las 10 tribus del norte, y que lamentablemente introdujeron dentro de las 10 tribus del norte, allí en Samaria, el culto al dios Baal y a la diosa Asera, estos dioses que en la mitología eran considerados un matrimonio. Ya vamos a ver en el capítulo siguiente, vamos a hablar acerca de Baal, para que vos entiendas lo que significó en la época de Acab, en la época de los reyes, y en la época en la que aparece este hombre llamado el profeta Elías, lo que significó este dios falso llamado Baal y esta diosa falsa llamada Asera. Increíble la historia, ya te la voy a contar más adelante, pero nosotros nos quedamos hoy con esto, que cuando el hombre, la mujer, el esposo o la esposa pecan en contra de Dios, no guardando los mandamientos del Señor, la familia se destruye.
Cuando el hombre soltero o la mujer soltera pecan, no guardando los mandamientos del Señor, también su vida se destruye. Y así la sociedad se va hundiendo cada vez más por no guardar los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios están escritos en la palabra del Señor, en la Biblia. Allí están, todo el mundo lo conoce. Ama a Dios con todo tu corazón, ama también al Señor con toda tu alma, con tu mente, y guarda sus mandamientos. Ama también a tu prójimo como a ti mismo. Pero, lamentablemente, el hombre de hoy, la mujer de hoy, lo que menos hacen es entregarle su corazón a Cristo. Lo que menos hacen es entregarle su corazón a Dios. Y cada vez cometen más injusticias, cada vez cometen más desgracias en las otras personas, cometen actos viles, matando, destruyendo, hablando mal de los demás, maldiciendo a los otros, asesinando, destruyendo, no teniendo en cuenta las necesidades de los pobres, viviendo en los lujos y en los placeres, viviendo para sí mismos como personas egoístas. Como dice la Biblia, hombres y mujeres que desprecian no solamente sus propias vidas, sino también la vida de los demás. Y esto es violar constantemente los mandamientos del Señor. Y cuando nosotros, tanto hombres particulares y mujeres particulares, o la familia, no guarda los mandamientos del Señor, toda la sociedad se ve afectada. Toda la sociedad se ve afectada por esta situación y lamentablemente una región, un país o un continente se ve afectado por esto. Por eso es que suceden tantas desgracias como pasa en el mundo. Y por eso muchos también se preguntan y dicen, ¿por qué Dios no hace algo? Muchos se preguntan por qué Dios no actúa. Y otros dicen, ¿dónde está Dios? Yo diría, ¿dónde está el corazón del ser humano que se ha alejado de Dios? Porque Dios siempre está. Dios siempre quiere bendecir. Dios siempre quiere darnos a nosotros las mejores cosas. A los hombres, a las mujeres, a las familias, a las ciudades, a las provincias, a los países, a los continentes. Dios siempre quiere bendecir a todo el mundo. Pero somos nosotros los que nos hemos alejado de Dios. Así que no nos preguntemos dónde está Dios. Dios siempre está y está dispuesto a bendecir. Es el ser humano, es el hombre que ha dejado de buscar a Dios. La Biblia dice que no hay justo ni quien busque a Dios, que todos hemos elegido nuestro propio camino. Y créame, amigo, amiga, yo conozco a muchos hombres y mujeres que eligen su propio camino y que no tienen en cuenta a Dios en ninguna de sus veredas, en ninguno de sus caminos. Ellos son y piensan para sí mismos. Ellos son y hacen para sí mismos. Jamás tienen en cuenta los mandamientos del Señor. No matarás, no codiciarás, no adulterarás, no cometerás actos en contra de tu prójimo, no envidiarás. Y tantos otros mandamientos, todos los días los violan a esos mandamientos y así están en contra de lo que Dios ha establecido como una norma para vivir de acuerdo a las bendiciones que Dios nos quiere dar. Bueno, te espero en el próximo video. Vamos a ver 1 Reyes capítulo 17. Te invito a que veas estos capítulos que siguen porque nos habla acerca de la historia del profeta Elías. Nos habla también del rey Acab. Vamos a ver quién era Acab. Vamos a ver también quién era Jezabel. Te voy a contar también quién fue el profeta, quién fue también el profeta Eliseo. También vamos a ver cómo era el culto a Baal, el culto a Acera. Y vas a aprender muchas cosas que van a ser de mucha bendición para tu vida. Nos vemos en el próximo video en 1 Reyes capítulo 17. Que Dios te bendiga.